está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordéis de que yo estaba todavía, cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Unas palabras que realmente, hermanos, son serias, ¿verdad? Aquí estas palabras nos están hablando a nosotros, a los que estamos comprometidos con el Señor, a los que no están bien comprometidos con el Señor, pero que asistimos a la congregación, o a alguna congregación, ¿verdad? Y también para las personas que aún no se han decidido por nuestro Señor Jesucristo. Si leemos en el primer versículo que leímos, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo nos está recordando la promesa más grande de nuestro Señor, hermanos, a nosotros la iglesia, con respecto a su venida. O sea que no solamente Él vino, hermanos, sino que también nos prometió de que va a venir por nosotros. O sea que Él, hermanos, formó un paquete completo, ¿verdad? Para que nosotros lo tomemos muy en cuenta, porque Él, hermanos, Él lo prometió de que iba a venir por nosotros, y si Él lo prometió, lo va a cumplir. Y en estos versículos que leímos, hermanos, la palabra del Señor a través del apóstol Pablo nos está haciendo énfasis, nos está dando advertencia, nos está dando unos consejos que tenemos que tomar muy en cuenta para que no tomemos a broma, a juego, lo que es el Santo Evangelio. Porque esta esperanza nuestra, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo viene por nosotros, es la que tiene que mantener viva nuestra fe. Nuestro pensamiento tiene que estar siempre puesto, hermanos, en que el Señor viene por nosotros. La verdad es de que la mayor parte de seres humanos nos afanamos en pensar, hermanos, en lo que hacemos, en lo que tenemos que hacer en este mundo. Nos preocupamos tanto, nos afanamos y nos empeñamos la mayor parte de nuestro tiempo en pensar, hermanos, en nuestro futuro, en nuestro mañana. ¿Qué será? Pero a veces nos enfrascamos en el qué será aquí en esta tierra. Pero la palabra del Señor nos está hablando hoy, hermanos, de que nuestra mente, que nuestro pensamiento, como cristianos, tiene que estar concentrado, hermanos, en que el Señor vendrá por su iglesia. Y Él viene por una iglesia, dice su palabra, que tenga una vestidura limpia. Amén. ¿Cómo es el vestido de la novia, hermanos? Limpio, blanco, puro, sin mancha, sin arruga, sin contaminación.
Usted sabe, ¿verdad?, que somos la iglesia del Señor, ¿verdad? Amén. Y las novias, hermanos, cuando se va a casar, cuando está con su vestido blanco, porque, hermano, ya está para poder encontrarse con su amado, se preocupa porque su vestido esté blanco, limpio, ¿verdad? Porque que imagínense, se toma su taza de café antes de irse y se le derrama. Qué feo se verá, ¿verdad? Así es, hermanos, como el Señor quiere que nosotros estemos espiritualmente hablando. Que no tengamos mancha que nos reproche, hermanos, cuando Él venga por nosotros. Por eso, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a hacer esa gran obra en la cruz del Calvario, como hablábamos la semana pasada, que murió por nuestros pecados, pero que también resucitó para justificarnos delante de nuestro Padre Celestial. ¿Con qué fin, hermanos? De hacernos coherederos juntamente con Cristo. Porque cuando venga el Señor por nosotros, va a ser algo glorioso, hermanos. Todo lo que en este mundo pues hemos tenido que pasar, yo sé que con dificultades, con problemas, muchos hasta se han suicidado creyendo que esa decisión ha sido la mejor, pero en vez de acercarse a Dios, mejor se han apartado más de Él, porque no han soportado el bregar en este mundo. Porque en este mundo lleno de pecado, lleno de adversidad, no es fácil, hermanos. Ni para el mundo, ni para nosotros. Porque aunque usted vea que los del mundo se ríen y hacen fiestas y todo, pero eso es superficial. Nosotros, hermanos, que realmente venimos y nos congregamos y adoramos y exaltamos el nombre de Dios, sí experimentamos el verdadero gozo del Señor. Aunque cuando estamos en nuestros quehaceres diarios, cuando estamos con la familia, los problemas de la casa y todo eso, pues como que nos atribulamos un poco, pero confiamos en el Señor y Él nos va sacando adelante, hermanos. Y nos lleva de victoria en victoria. Por eso, hermanos, es importante que nosotros nos enfoquemos, como el apóstol Pablo le hablaba aquí a los tesalonicenses y nos va a hablar el día de hoy a nosotros. Le decía, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se está refiriendo, hermanos, a ese día maravilloso al que nosotros le hemos llamado arrebatamiento, ¿verdad? Porque va a ser un momento en que Él aparezca en las nubes y a nosotros, pues, dice ahí en Tesalonicenses 4, dos capítulos adelante, que Él vendrá y nos llevará y nos encontraremos con Él en las nubes. Ese será el arrebatamiento, el encuentro con Él, lo que se refiere aquí el apóstol Pablo. Pero en esta oportunidad ya no vendrá como cuando vino hace 2000 años, que vino como un bebecito humilde, que vino, hermanos, a sufrir, que vino a que nosotros le insultáramos, que vino a que el hombre le hiciera toda clase de desprecio, que llegó al extremo de que le crucificamos. En esta segunda venida, hermanos, nuestro Señor Jesucristo vendrá por la novia. Vendrá como el novio, vendrá con gran elegancia, pero vendrá para encontrarse con su novia. Aleluya, para llevarla a las bodas del Cordero, allá en el reino celestial. Ese día, hermanos, está muy próximo. Aunque a veces nosotros vemos las cosas así con indiferencia, pero ese día, hermanos, de un momento a otro va a ser. De un momento a otro. Por eso el Señor, hermanos, ha puesto en mi corazón que hablemos acerca de esto, para que no estemos atenidos y confiados, sino que pongamos en práctica la palabra del Señor, para que cuando el Señor venga, hermanos, nos encuentre haciendo el bien.
¿Y cuáles consejos nos da Pablo? En el versículo número 2 empieza diciendo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Pablo había instruido a la iglesia. Entonces él le quiere decir que tengan presente lo que yo les he enseñado. Que nadie los confunda, porque surgirán falsos maestros. Jesús, hermanos, también que Él lo sabía todo, también lo había dicho. En San Mateo 24:11 Él decía, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por eso tenemos que estar bien atentos a lo que escuchamos, hermanos. Yo sé que ahora es fácil escuchar cualquier clase de mensaje. En cualquier hora, en cualquier momento donde estemos, podemos encender, hermano, nuestro teléfono y ahí podemos encontrar mensajes que posiblemente nos motiven, nos atraigan. Pero si el mensaje que estamos escuchando, hermanos, no tiene base bíblica, tenga cuidado, porque nos pueden desviar del camino correcto. No todo mensaje, hermanos, ya porque alguien que dice que realmente es un hombre de Dios o una mujer de Dios, si lo que está diciendo no está avalado por la palabra de Dios, no le ponga atención, hermanos. Porque podemos caer, hermanos, en este consejo en no escuchar este consejo que el apóstol Pablo nos está dando. Porque de una manera inconsciente, en vez de escuchar la voz de Dios, podemos escuchar la voz de Satanás. Y eso téngalo por seguro, hermanos. Eso lo podemos escuchar fácilmente, hermanos. O sea que tengamos mucho cuidado. Si estamos llenando nuestra mente de conocimiento de la palabra de Dios, o estamos llenando nuestra mente de herejías. Las herejías, hermanos, es todo lo que contradice la palabra de Dios. Las herejías son las doctrinas de demonios. Y hoy hay tantas, hermanos. Hoy abundan. Hoy sobreabundan. Y estas doctrinas fácilmente nos desvían si no estamos fundamentados en la palabra. Por eso es importante que nos preocupemos, hermanos, por fundamentar nuestra doctrina, nuestra fe. No solamente es de ir los domingos a la iglesia, hermanos. Es cuestión de preocuparnos de una manera individual para ver qué es lo que dice la palabra de Dios, para que el enemigo no nos vaya a confundir y nos vayamos a desviar del camino correcto donde el Señor nos ha puesto como hijos de Él. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Sigue diciendo en el versículo número 2, ni os conturbéis. Conturbéis quiere decir que no pierdan la serenidad o el estado de ánimo por lo que escuchan. O sea que no se desubiquen. Ustedes manténganse firmes en la fe. Si alguien viene con otro evangelio, decía los Gálatas, ¿verdad? Diferente al que yo he predicado, aunque sea un ángel, este es un anatema, este es un maldito, le quería decir. Cualquier persona que aparezca, hermanos, que no nos desubique, que mantengamos, hermanos, nuestra posición en la palabra de Dios, porque fácil podemos desviarnos si no tenemos fundamento. Por eso, hermanos, podrán haber muchos mensajes bonitos, alegres, que nos hagan reír y que nos vayamos contentos, gozosos, con una aparente gloria de Dios, pero sin fundamento, ¿de qué nos sirve? Por eso es importante, hermanos, que nosotros escuchemos predicadores que prediquen en base a la palabra de Dios. Y sigue diciendo en el versículo número 2, ni por espíritu. Cuando aquí la palabra dice espíritu, se está refiriendo a personas que traen mensajes que no son de Dios. En Primera de Juan, en el capítulo 4 y versículo número 1, el apóstol Juan aconsejaba a la iglesia: amados, decía, no creáis a todo espíritu,
sino probar los espíritus para ver si son de Dios. Todos los hijos de Dios tenemos la capacidad de probar los espíritus, hermano, de probar a las personas si provienen de Dios. Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo nos capacita para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque muchos falsos profetas, dice, han salido al mundo. Imagínense cuando Pablo predicaba a los tesalonicenses, ya habían falsos profetas y ahora se han multiplicado, hermanos, esa multitud de falsos profetas en el mundo. Y sigue diciendo el versículo número 12. Y esto dice, conoced el Espíritu, en esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Todos, hermanos, los que son de Dios, los que somos de Dios, creemos de que Jesucristo vino, se encarnó en una mujer, se hizo hombre como nosotros, pero que al mismo tiempo era Dios. Eso es lo que quiere decir este versículo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Es de lo que el apóstol Pablo también nos está hablando ahí a los tesalonicenses. El cual vosotros, dice, habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. En el tiempo de Pablo, hermanos, el Espíritu Santo, estaba el espíritu del anticristo. O sea que hay dos formas de identificar al anticristo. El espíritu del anticristo, que es todo aquel que está en contra de Cristo. Todo el que habla en contra de Cristo es un anticristo. Pero va a venir, hermanos, en el tiempo de la gran tribulación un personaje, que ese sí va a ser una persona, ¿verdad? Muchos hablan de que es un sistema, pero no, la Biblia nos habla de que es una persona, ¿verdad? Va a ser una persona pero que va a surgir en el periodo de la tribulación. Vamos a hablar más acerca de eso más adelantito. Pero también le sigue diciendo, ni por palabra. Esas palabras, hermanos, que pueden ser puestas en nuestro oído, que vienen, endulzan, hermano, nuestro corazón cuando nos dicen cosas bonitas. Y nos hablan ahí, hermanos, de que vas a tener triunfo, que te vas a disfrutar de grandes bendiciones. Y cosas solo bonitas, pero no te hablan realmente de la corrección de tu vida, sino que solamente te endulzan, te agradan, te hablan de fama, pero no te hablan de que estás en pecado. Ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra. El asunto era ni por carta, porque en ese tiempo pues habían la misma gente, hermanos, de que se ponía ahí a hablar y dizque a profetizar. Hablaban, hermanos, de que Pablo había hecho una carta y que decían de que Cristo muy pronto iba a venir, en el sentido ese de que el día del Señor está cerca. Y ellos se sentían confundidos por esa carta que andaba ahí circulando con la firma de Pablo. Pero Pablo no había hecho ninguna carta de esas, hermanos. Y ellos, como tenían problemas, hermanos, como cualquier congregación en todo tiempo ha tenido problemas, ellos pensaban que ya estaban en ese periodo de tribulación, ¿verdad? Y estaban confundidos. Esta gente, hermanos, que viene con esa clase de mensajes confunde. Hablan de sueños, de visiones, de revelaciones, y que dice el Señor. Y es cierto, yo no estoy en contra de que el Señor nos habla, hermanos, porque Dios nos ha dado palabra de sabiduría y palabra de ciencia a algunos. Pero el asunto es, hermanos, cuando el hombre lo hace simplemente porque quiere sobresalir,
y quizá el Señor no ha dicho nada. Hay una recompensa para las personas que hacen eso, hermanos. Pero no vamos a hablar de eso ahora. Pero aquí, hermanos, el Señor nos está aconsejando, y también aconsejaba a los Tesalónicos y también a nosotros, porque aquella gente había perdido la paz, como posiblemente nosotros también la hemos perdido en algún tiempo, en algún momento, y podemos pensar y confundirnos por andar escuchando a espíritus engañosos. Pablo ya les había explicado, hermanos, a la iglesia, a los de Tesalónica, de que ellos no iban a pasar por la gran tribulación. Él ya les había dicho que el Señor vendría por la iglesia antes de la venida del Señor, porque la venida del Señor es completamente diferente al rapto de la iglesia. El día del Señor será, hermanos, 7 años después de que la iglesia sea raptada. Cuando el Señor venga, hermanos, a hacer justicia por todos aquellos que no creyeron en Él. El día del Señor, hermanos, será cuando empiece el juicio, cuando empiece la gran tribulación. Ahí empezará el día del Señor. Ahí será cuando este mundo, hermanos, empiece a sufrir el verdadero juicio de Dios. Hoy la gente está tranquila y está contenta, ¿verdad? Están acomodados en una religión. Pero vendrán momentos difíciles. Aunque por naturaleza, hermanos, como no entienden, cuando venga este personaje, van a pensar que vino su Salvador. Que Él traerá paz, aparente paz. Pero el día del Señor, hermanos, empezará cuando termine el periodo de la gracia. Cuando Jesucristo venga por nosotros, se terminó el periodo de la gracia y empezará el día del Señor, hermanos. Ese día del Señor está documentado, hermanos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Si leemos en Isaías 2:12, decía el profeta Isaías: porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y altivo, contra todo el que ha ensalzado y será abatido. ¿Contra quiénes viene el día del Señor, hermanos? Contra todos los desobedientes, ¿verdad? En Joel 1:15 dice: ay de ese día, porque está cerca el día del Señor, y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Esos van a ser días difíciles, hermanos, pero eso no es para nosotros, es para los que no creen, hermanos, a Jesucristo. En 2 de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Estas cosas están por llegar, hermanos. No lo veamos a años, está pronto por suceder, hermanos. Mateo 24:21: porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. No acontecerá jamás, hermano, porque ahí será el fin. Amén. Y sigue diciendo, hermanos, el apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo número 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. El periodo de la apostasía, hermanos, es el periodo cuando la gente que ha creído, que ha puesto su fe en Jesucristo, pero que por cualquier motivo, hermanos, ha cambiado su fe y se ha apartado del Señor. Y en vez, hermanos, de predicar ahora, después de que fue predicador del Evangelio,
empieza a predicar herejías. Se involucra en sectas que no provienen de Dios, sino que es Satanás. Y aquí en Esquipulas hay evidencia, hermanos, de muchas personas que han caído en eso. Por no mantener su fe, han caído en apostasía. Y ahora, hermanos, andan engañando gente en vez de conducirlos a la salvación. Aquí en Esquipulas podemos ver varias personas de estas, hermanos, que después de predicar el Evangelio, ahora están en contra del Evangelio. Eso es triste, hermanos, pero es lo que dice la palabra del Señor, que Él no vendría antes de que pasara este acontecimiento que es la apostasía. Ya no predican el Evangelio, predican sus falsas doctrinas. Gloria al Señor. Y sigue diciendo el versículo número 3. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí ya vamos llegando a ese personaje, hermanos. Cuando se haya revelado este hombre de pecado o hijo de perdición, empezará, hermanos, el período de la tribulación. Ahí comenzará. Daniel y Apocalipsis dice que son 42 meses, o sea, 3 años y medio. Primero, 3 años y medio donde habrá una aparente paz. Una aparente paz donde todos los hermanos acudirán a este personaje porque él solucionará toda clase de problemas. Si no tenés para la medicina, ahí va a haber suficiente, porque ahí va a haber abundancia. Si no tenés para comer, ahí va a haber para comer. Ahí va a haber de todo. Ya no va a haber escasez. Por eso, como les decía, no sé si la semana pasada o la anterior, todo lo que está pasando en el mundo, hermanos, es porque se está preparando ese ambiente donde se va a provocar esa gran necesidad de la humanidad. Y la gente, hermanos, estará desesperada pidiendo auxilio. Se sentirán desesperados porque no habrá trabajo, porque no habrá alimento. Pero aparecerá ese gran personaje, hermanos, al que la palabra del Señor lo denomina como anticristo. Tiene como 30 nombres en la Biblia, hermanos. Uno le llaman el engañador, el falso Cristo, la bestia, el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Un hombre, hermanos, que será usado por el mismo Satanás, hermanos. Va a engañar a todo el mundo. Será un dictador mundial. Traerá solución a todos los problemas. Pero no podrá revelarse completamente, sino que lo hará de una manera como que está haciendo el bien por 3 años y medio, como les dije. Porque a los 3 años y medio empezará el período de la gran tribulación. Ahí será lo duro, hermanos. Y él dice el versículo número 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Este personaje, hermanos, va a estar en contra de Dios. O es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto ya va a ocurrir, hermanos, cuando vayan terminando los 3 años y medio, cuando empieza a sacar sus uñitas. Cuando venga ese periodo, hermanos, en que el pueblo de Israel, hermanos, reaccionará, porque el pueblo de Israel también, hermanos, se confundirá, porque como ellos están esperando a su Mesías, o cuando lo vean, hermanos, con poder y con gloria, porque eso es lo que ellos están esperando, ¿verdad? Un personaje que los libre, que los levante, que ahí va a estar. Y ahí va a estar la confusión. No solamente del pueblo judío, sino también de los que no han querido creer en el Señor. Pero este personaje, hermanos, cuando empiece el periodo de la gran tribulación, empezará a actuar con abominaciones a Dios. Y una de sus demandas será, hermanos, que lo adoren como a Dios.
Y ahí es donde va a reaccionar el pueblo de Israel. Te dice la palabra del Señor, hermanos, en Apocalipsis 13:8, que tendrá autoridad sobre toda tribu, sobre pueblo y sobre toda lengua y sobre toda nación. Por eso toda la gente pensará que es el verdadero Cristo. Y se confundirán todos. En Apocalipsis 13:8 dice, lo adorarán, dice, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Todos aquellos hermanos que le han dado la espalda a Dios, con qué gusto lo van a adorar, porque va a ser el satisfactor para todas sus necesidades. Espero que ninguno de nosotros esté ahí en ese tiempo, hermanos, porque les dije, para eso es esta clase de predicaciones, hermanos, para que reflexionemos de nuestra vida espiritual. Y sigue diciendo el versículo número 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os los decía? O sea que Pablo, hermanos, sabía que esta era una doctrina fundamental y se los insistía. Y es por eso, hermanos, que es necesario que nosotros insistamos en esta clase de doctrina fundamental de la iglesia, para que no estemos tibios, sino que estemos alertas en todo tiempo. Pablo tenía bien instruida a la iglesia con este tema. Aunque él sabía que no íbamos a pasar por ese periodo, pero lo hacía, hermanos, para que no fuéramos a pasar, para que no descuidaran, como decía el apóstol Pablo, una salvación tan grande. Y también, hermanos, para que nosotros también prediquemos a las personas que no quieren reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y quizás es más para esta clase de personas, para usted que nos está escuchando a través de las redes sociales, para que no tome a broma su vida. Esta vida pasará. Dice la misma palabra que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y la palabra que el Señor dejó escrita, hermanos, es para toda la humanidad, porque Dios tiene misericordia de todos. Sigue diciendo el versículo número 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ustedes saben quién es lo que lo detiene, decía. ¿Y ustedes saben, hermanos? ¿Quién es el que detiene a ese personaje? ¿Amén? ¿Quién sabe? A Satanás, hermanos, lo detiene para que no haga todavía esas maldades. Es el Espíritu Santo, hermanos. Es el que le impide, hermanos, que haga esas obras maléficas en contra de la humanidad, aunque parte la está haciendo con su espíritu anticristo, pero lo peor todavía falta. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Esto es el Espíritu Santo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Aquí está hablando del misterio de la iniquidad. El ministerio de la iniquidad ya estaba actual, hermanos, en el tiempo de Pablo. Pero ¿cuál es el espíritu de la iniquidad? El espíritu de la iniquidad, hermanos, es la maldad que hay en el corazón del hombre. Ese hombre que no tiene temor a Dios. Ese hombre que no le importa quitarle la vida a alguien, no importa verlo sufrir. Esa iniquidad, hermanos, que ha hecho tanto daño a la humanidad a lo largo de la historia. Perversidades, abusos, injusticias, inmoralidad. Esa iniquidad en el presente, hermanos, se ha multiplicado. Se ha multiplicado en todos los países, empezando por sus gobernantes. Esa iniquidad, hermanos, fue revelada a la iglesia desde el principio por medio del Espíritu Santo. Y nosotros podemos identificar esa iniquidad en el corazón malvado del hombre.
Jesús lo comparó, hermanos, con el trigo y la cizaña, porque esa es la condición del mundo y de la iglesia. La palabra de Dios, hermanos, está siendo sembrada en todo el mundo. Pero en todo el mundo, hermanos, hay cizaña. Porque en todo el mundo hay iniquidad, hay pecado. Por eso es que el mundo está como está. Porque el mundo no puede discernir ese espíritu de iniquidad, sino que ha caído en la iniquidad y destruye la vida espiritual de cualquier persona. Por eso, hermanos, los hombres están envueltos, están enfrascados en su egocentrismo. No les importa, hermanos, el sufrimiento de la gente, de los demás. Son tan exagerados. Y a veces, hermanos, usando al mismo Dios como escudo, creyendo, haciendo creer a la gente que están haciendo el bien, pero están haciendo lo peor que desagrada a Dios. Pero lo bueno, hermanos, para nosotros como iglesia, es de que sabemos de que el enemigo, hermanos, no puede hacer con nosotros lo que él quiere. Porque nosotros tenemos la mano protectora de nuestro Dios. Y a nosotros no nos puede hacer nada. Sus iniquidades no pueden en contra de nosotros, hermanos. Porque nosotros ya hemos sido libres, ya salimos de la esclavitud del pecado. Porque hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Amén. Ahora, hermanos, el Espíritu Santo está deteniendo esta situación. Pero ¿qué será cuando venga el Señor, hermanos, por nosotros? ¿Qué será del Espíritu Santo? ¿Qué dice usted? ¿Terminará su rol? ¿Ya no estará el Espíritu Santo? Claro que sí estará el Espíritu Santo, hermanos. Así como estuvo en el Antiguo Testamento, estuvo en el Nuevo Testamento, también estará en el periodo de la gran tribulación para fortalecer a sus escogidos, para fortalecer a su pueblo. Ahí estará. Y será siempre de bendición. Pero para todos aquellos que le han dado la espalda a Dios, hermanos, sufrirán en carne propia el desprecio que han hecho por el Señor. Dice el versículo número 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Gloria al Señor, hermanos. Cuando venga el día del Señor, hermanos, que aparezca, no como humildemente apareció, hermanos, de la primera vez que vino, sino que aparecerá como Rey de reyes y Señor de señores. Dice que con el resplandor, dice, de su gloria, destruirá, hermanos, aquel inicuo, al que se le llama anticristo. Y ningún poder de la tierra podrá contra él, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. A través de la historia, hermanos, han sufrido hombres poderosos, inicuos, como menciona la palabra del Señor, como Nabucodonosor, como Faraón, como Herodes, como Hitler, como quién más, hermanos, como Mussolini, como el presidente de Rusia y otros presidentes, hermanos. Mejor no digo nada. Como Hitler, ¿verdad? Pero este personaje que vendrá, hermano, lo sobrepasará a todos. Estos que están en el presente y que ya pasaron por toda la historia de la humanidad, se quedan cortos, hermanos. Ese que viene será súper peor, porque Satanás descargará todo su poder sobre de él.
sobre el falso profeta que menciona, hermanos, Apocalipsis capítulo número 13. Para que nos demos una idea, en Apocalipsis 13, 6 al 7, miren lo que dice. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Mire qué boca, hermanos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu y sobre toda nación. Ese poder se lo va a dar Satanás, ¿verdad? Cuando Dios le permita hacerlo, ¿verdad? Y sigue diciendo en el 13:13 de Apocalipsis. También hará grandes señales, de tal manera ese que aún hará descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engañará ese a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Dice el 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciere matar a todo el que no la adorara. Ahí va a estar lo serio, hermanos, de esa situación en la gran tribulación. Cuando este personaje saque sus uñas, cuando se forme la imagen, hermanos, una estatua de él, y Dios le permitirá, hermanos, que cobre vida, porque le dará la autoridad a Satanás para que se lo dé. Porque sin el poder de Dios, hermanos, el enemigo no puede hacer nada. Pero Dios lo permite, hermanos, para evidencia al mundo. Dice que matará a todo aquel que no le adore. Ahí empezará lo duro, hermanos, para quienes quieran llegar a ese periodo de la gran tribulación. Cuando esté en su mero apogeo, será cuando aparecerá el Señor como el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca, ¿verdad? Como decía en el 8, cuando el Señor aparezca, con solo hablar, hermanos, el Señor lo va a destruir. Aparecerá, hermanos, y le pondrá su mano y basta, ya detente. Y aquel hombre se desvanecerá, hermanos, porque no soportará el inmenso poder de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Le destruirá con su resplandor, dice. Y lo destruirá con su resplandor. Y el anticristo será consumido y destruido totalmente. No soportará el resplandor de la presencia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo número 9, y el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. En este versículo está claro, hermanos, que Satanás es un personaje muy inteligente y muy poderoso. Por eso, hermanos, no tenemos que meternos a jugar con él. No, hermanos, no caigamos en la trampa, no nos arriesguemos cayendo en pecado. Porque el enemigo es astuto, hermanos. Y aunque no nos guste, hermanos, Satanás es más inteligente que nosotros. Nos pone trampa y podemos caer. Él con sus mentiras, hermanos, tiene capacidad para conseguir multitud de seguidores. Son miles de seguidores los que tiene Satanás en la actualidad, hermanos. Son muchísimas las religiones falsas que hay en el mundo, hermanos. De millones de miembros que son arrastrados por la capacidad que tiene Satanás con su poder. Porque él sabe hacer milagros y prodigios y engañan a muchos con el ministerio de la iniquidad. Satanás es un mentiroso, hermanos. Es perverso para conseguir multitudes. El versículo número 10 dice, y todo engaño de iniquidad para los que se pierden,
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Porque los que no creen en Jesucristo, hermanos, estos sí son presa fácil para Satanás a través del anticristo. Serán presa sencilla y fácil para que ellos se acerquen y le adoren. Por eso Dios, hermanos, les envía un espíritu engañoso para que crean a la mentira. Como no quieren creer a la verdad, hermanos, está predicando el evangelio, hermanos, hasta lo último de la tierra. Pero la gente, hermanos, prefiere andar en sus caminos y no hacerle caso a la voz de Dios. No quieren. Por eso, hermanos, en ese tiempo dice que Dios mismo, hermanos, les enviará un espíritu engañoso, imagínense, hermanos, para que crean a la mentira. Parece que eso fuera injusto de parte de Dios, hermanos. No es injusto de parte de Dios, porque Dios, hermanos, día a día está permitiendo que se predique la palabra y no la quieren recibir, no la quieren creer, porque los corazones del hombre están duros y no quieren escuchar ni obedecer la palabra del Señor, porque hacen de menos el sacrificio de Jesucristo. Qué tremendo, hermanos, hacer de menos a nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando quieran, ya no podrán. Caerán en los lazos de Satanás y caerán en las manos de este mentiroso inicuo, con ese espíritu engañoso, y creerán a la mentira antes que a Dios a través del evangelio. Y les envía un espíritu engañoso para que crean a la mentira. No quieren creer a la mentira, antes crean a la mentira. No quieren asistir a la iglesia porque el pastor es muy pesado para predicar. No quieren ir a la iglesia porque ahí solo hablar de pecados son, de santidad. No quieren ir a la iglesia porque no quieren ser obedientes a la palabra de Dios. Por eso quedan expuestos, hermanos, a escuchar espíritus engañosos. Y no solamente va a ser en el tiempo final, lo está haciendo en el presente, hermanos. Mucha gente está escuchando espíritus engañosos porque no quieren escuchar la verdad de Dios. Creerán a la mentira y se convertirán, en vez de ser seguidores de Cristo, serán seguidores de Satanás. En la gran tribulación creerán todo lo que el anticristo diga. Y lo van a adorar y lo van a exaltar. Confiarán ciegamente en él porque les solucionará toda clase de problemas. Y sentirás paz y prosperidad, que es lo que tanto buscan, ¿verdad? Eso es lo que busca la gente hoy en el presente. Prosperidad, prosperidad. Eso es lo que busca la gente. Y en ese tiempo, hermanos, todo mundo disfrutará de esa paz y de esa prosperidad. No serán conscientes de que estarán entrando al peor período de su vida. No se estarán dando cuenta de que estarán siendo servidores de Satanás, porque por 3 años y medio, como les he dicho, tendrán aparente paz en sus corazones. Dice 1 Tesalonicenses 5, 2 al 5, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque vosotros, mire lo que dice la palabra del Señor de nosotros, hermanos, porque vosotros, dice, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hermanos, somos hijos de luz. Nosotros no tenemos por qué estar tristes ni amedrentados, pero sí tenemos que reflexionar cada uno en nuestra vida cómo está nuestra relación con Dios, para que, hermanos, no seamos sorprendidos por este
por este personaje que está por aparecer. Y terminamos con el versículo número 12, dice, a fin de que sean condenados, dice, todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios, hermanos, juzgará a todo aquel que rechace la verdad, pero al que reciba su verdad, le dará salvación y vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, porque mientras hay vida, hermanos, tenemos esperanza de salvación y de vida eterna. Ese es lo lindo, hermanos, del Señor, que nos habla a tiempo. Dios nos da oportunidad para que nos arrepintamos de nuestros pecados, de que nos volvamos a Él y que nos libremos de ese periodo, hermanos, de juicio que viene para todos aquellos que le dan la espalda a nuestro Señor. Pero al que le da, hermanos, el corazón y su vida, le tiene reservada, hermanos, una mansión celestial, donde iremos, hermanos, a vivir por la eternidad. Si en esta noche alguien, en esta hora que escuchó este mensaje, quiera hacer un reconcilio con Dios, este es el momento para que reflexione de su vida y le pida perdón a Dios por sus pecados. Yo le invito para que reflexione de su vida y esta palabra que considero que ha sido específica, clara, para que no nos lamentemos, hermanos, en aquel día cuando el Señor venga con sus juicios. Padre bendito, te damos gracias en esta hora por esta palabra, Señor, que nos has permitido escuchar. Como siervo tuyo, Señor, te pido por esas personas que están haciendo un voto contigo, que están pidiendo perdón por sus pecados, que están abriendo su corazón, Señor, para que tú entres a ellos, Señor, y que tu Espíritu Santo more en ellos. Perdona sus pecados, Señor, inscribe sus nombres en el libro de la vida. Y no te olvides, no te acuerdes nunca más, bendito Dios, de nuestras faltas, de nuestros pecados, sino que para tu gloria, Señor, te sirvamos con todo el corazón hasta tu venida, Señor. Gracias por esa promesa, Señor, que tú nos has dado, de que volverás por nosotros, Señor, y que nos darás vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Voy a pedir a mis hermanos que tienen a cargo, hermanos, la administración de la cena del Señor. Pasen al frente.